Qué lindo tenerlos aquí. Los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a comenzar como hacemos en todo lo que involucramos al Señor y como deberíamos hacer en cada área de nuestra vida, haciendo parte al Señor de esta instancia, de este culto, de este momento, que este sábado el Señor determinó que fuera yo quien está compartiendo su palabra, quien está preparando esta reunión donde hay dos o más, no presencialmente, pero sí en espíritu, unidos en su nombre, buscándole, buscando sus razones y perseverando, que es lo más importante, en este camino de resistencia y no de velocidad, que es la vida en el Señor. Así que los invito a tomar una postura y actitud de reverencia, de oración frente al Señor, entendiendo que orar no es meramente hablar con el Señor, sino ir en una postura de dependencia, de reverencia, ante Él, ante su majestad, ante su presencia. Es por eso, Señor, que como tu palabra dice, venimos hoy confiados por medio de Jesucristo delante de tu trono de gracia, sabiendo que alcanzaremos tu misericordia y tu gracia para el oportuno socorro en cada área de nuestra vida, Señor. En el nombre poderoso de Jesús confesamos, Padre, que dependemos de ti. Confesamos, Señor, que te necesitamos. Y te pedimos que sea tu Santo Espíritu en este momento, obrando en nosotros, obrando a través de mí, para que mis hermanos puedan recibir, Señor, tu palabra, directo de ti, como tú la pusiste en el corazón de tu siervo aquí presente. Y que tanto en su corazón como en el mío, Señor, esta palabra pueda dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, cayendo en tierra fértil. En el nombre poderoso de Jesús atamos todo lo que se quiera levantar en contra de este mensaje, todo obstáculo, Señor, todo movimiento en las huestes espirituales de maldad en los aires, en el nombre poderoso de Jesús queda sujeto. Bendigo la atmósfera y el lugar donde están reunidos mis hermanos, poderoso Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Sean tus ángeles, Señor, peleando la batalla por nosotros, y sea tu Espíritu Santo moviéndose en todo tiempo en esta instancia de reunión, en el nombre poderoso y precioso de Jesús. Atamos todo ataque, toda retaliación y toda venganza en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para los que no sepan, amén significa así sea. No es simplemente un ¿cómo es? Un estribillo o una muletilla, sino que es así sea de acuerdo a la voluntad del Señor. Y bueno, antes de comenzar con el mensaje de hoy, les voy a confesar, les voy a contar que el Señor hoy me llevó a preparar la palabra de una manera diferente, rompiendo las estructuras que me caracterizan. En particular, yo soy una persona muy estructurada por la formación que tuve y siempre me gusta tener todo alineado con colorcitos y después de este punto va para acá y para allá y todo cierra y hay un título y hay un problema y después la solución en el mensaje, ¿no? Así siempre estructuré yo los mensajes. Y hoy el Señor me llevó a que fuera con la estructura de Él, en su obrar, a través de su Espíritu Santo. Y fue tremendo porque yo tenía el mensaje, eh, venía leyendo la palabra del Señor, vengo siguiendo un plan que bueno, el Señor ya me venía, este es el mensaje, sabía que hoy tenía que compartir con bastante tiempo de antelación. Y cuando en una de las madrugadas que me ha costado bastante tarde tratando de seguir todo el plan y las responsabilidades, eh, hubo un mensaje que me marcó en particular en el libro de Isaías, el libro que estamos estudiando en los tiempos con Dios, en los martes, y tiene como título Un espíritu correcto. Cuando lo preparé, el Señor me dio la palabra, lo tengo todo ya en el corazón, pero en la alabanza y en la adoración, que es algo en lo que ministra el Espíritu a través de Cami, el Señor hizo algo totalmente nuevo y terminó de redondear la idea. Fue en alabanza y en adoración, en una alabanza que ni siquiera estaba planificada, que surgió a último momento, que el Espíritu la puso, que es Haz un milagro en mí, se las vamos a compartir al final. El Espíritu dio un cierre
y un complemento a la palabra que ya lo vamos a ver, pero quería contarles eso, que lo que van a recibir hoy es netamente del fluir del Espíritu y así el Señor determinó que fuese, llevándome también a dar un paso de fe y de dejar lo que Él hiciese, ¿no? De dejar el control a Él. Los invito a ir al libro de Isaías, capítulo 66. Ya deben estar familiarizados porque es el libro que estamos estudiando los martes. El profeta Isaías está después de los Salmos y de Proverbios y Eclesiastés y Cantares, antes del profeta Jeremías. Isaías 66, versículos del 1 al 5. Tiene como título Los juicios de Jehová y la futura prosperidad de Sión. Vamos a leerlo. Dice así el versículo 1. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase a un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. También yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron. Porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Denme un segundo, por aquí. Perfecto, ahora sí. Bien, como les decía, esta prédica tiene como título Un espíritu correcto. Y vemos cómo el Señor comienza hablando de su naturaleza, de su esencia. Vemos que se lo presenta a Jehová, a aquel cuyo trono es el cielo, y la tierra al estrado de sus pies. Uno puede ver este pasaje en Mateo 5:35, por ejemplo, el salmista David lo deja también bastante en claro porque fue algo que él vivió y se le manifestó en carne y en espíritu, que fue cuando él quiso hacer el templo al Señor, antes el Señor en la época de David, en la época del Israel antes de Cristo, estableció en su momento habitar en lo que se llamaba el Arca del Pacto, y luego en un templo, que nació en el corazón de David, pero que luego su hijo Salomón, quien heredó el reino, lo llevó a cabo. ¿Sí? Y quedó bien en claro cómo el Señor no podía ser contenido. ¿Cómo lo vamos a contener entre paredes si el cielo es su trono y la tierra estrado de sus pies, es decir, donde apoya sus pies? ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde está el lugar de mi reposo? Para que tengamos cierta dimensión, aunque escapa a nuestro entendimiento, de quién estamos hablando. De ese Dios que permanece en silencio, pero a la vez está tan obvio en el día a día, como lo hemos compartido en los tiempos con Dios, a través de la creación, a través de la perfección de la naturaleza. Incluso lo podemos ver a través de nosotros mismos, cómo Él se glorifica y la magnificencia de su esencia. Habla de que el Señor hizo con su mano todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Podemos relacionarlo a la creación. Pero en este mensaje en particular, y aquí es donde me quiero centrar, dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Y oh casualidad que fue eh, el mensaje
de la última sesión del tiempo con Dios, estudiando el libro de Isaías, más atrás. Cuando hablamos del pobre y de humilde de espíritu, no tenemos que cerrarnos a una imagen de una persona desgraciada, que todo le sale mal, que no llega a fin de mes, etcétera. Todo lo contrario, sino que nos está hablando de una naturaleza, una nueva naturaleza para muchos, en mi caso también me incluyo, que surge cuando el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero esto también conlleva el que se nos manifieste y se nos revele nuestra naturaleza caída y la imposibilidad por nuestros medios de ser aceptos delante del Señor. Dice el Señor que todas nuestras buenas obras y que todo lo que nosotros querramos hacer por nuestra humanidad religiosamente, que eso es lo que significa religión, religae, por medios humanos buscar asirme o acercarme a la deidad, a Dios. Todo eso es para el Señor, todo lo bueno que podamos hacer por nuestra iniciativa son como trapos de inmundicia. Imagínense, yo hoy estuve limpiando algunas cosas acá en casa y me quedó un trapo negro, sucio, de polvo, de melaza, de cosas del fondo, por ejemplo, y ese trapo, eso es un trapo de inmundicia, por ejemplo. Eso es para el Señor todas nuestras buenas obras por nuestra iniciativa. Sin embargo, cuando el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, también se nos revela la necesidad de nosotros ir al Señor y de estar totalmente amalgamados a Él, como una garrapata. O en el caso, por ejemplo, que yo tengo un hijo pequeño, bebé, que es Tadeo, cómo está pegado y prendido a su madre todo el día. La mira y se la está comiendo con los ojos. Camila se va y él llora. Mamá, falta gritar mamá, mamá, pero es esa necesidad de estar pegadito a ella, a su calor, y de estar constantemente también nutriéndose de la fuente de su madre. Entonces, ese es el espíritu que vemos aquí, pobre y humilde. Es un espíritu que reconoce delante del Señor su condición, que también nos es revelada, no es de un día para el otro. Uno ve todas las carencias que uno tiene y lo vacío que está, ¿sí? En un mundo en el cual, por ejemplo, todas las personas que están muertas espiritualmente, y con muertas espiritualmente me refiero a que no están en actividad buscando al Señor, no le conocen, ¿sí? Cómo intentan llenar su vida con tantas cosas efímeras, volátiles, y que varios ejemplos y muestras tenemos de sobra de gente que lo ha tenido todo a ojos vista o a necesidades humanas refiere, pero que ha terminado cediendo eh, ante el suicidio, muchos, o muertes eh, muy, muy, muy tristes por el vacío y a una edad temprana, teniéndolo todo a ojos vista, éxito, fama, en el caso de hombres, mujeres, y bueno, también otras cosas, eh, todo lo que se puedan imaginar. El espíritu pobre y el espíritu humilde es aquel que sabe la necesidad que tiene de Dios. Si seguimos leyendo, dice, el que sacrifica buey es como si matase a un hombre, el que sacrifica oveja como si degollase un perro, el que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo, el que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. También yo elijo para ellos escarnio, que es vergüenza, es burla, y traeré sobre ellos lo que temieron porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que no me gusta. Está en la palabra, y ha sido una palabra que se ha compartido en más de una ocasión como mensaje central. Yo estoy a la puerta y llamo. El que abriere, entraré y cenaré con él. ¿Sí? Y el que no, no me va a tener. El cenar tiene un símbolo de intimidad, no es solamente comer y llenarse el estómago, es un símbolo de intimidad, de reunión, de impartición de parte del Señor y de nosotros poder ser, estar en comunión con Él. ¿Sí? Jesús está a disposición. El tema está si nosotros le estamos buscando y le estamos dando lugar o no. Entonces, eh, ese es el espíritu que debemos de tener, de dependencia, de buscarle, de orar. Y vean lo importante que dice
eh, aquí, en el versículo 2 y en el versículo 5. Dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Y en el versículo 5 dice, oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. ¿Qué puede ser esto? El hecho de temblar ante la palabra del Señor es simbólico, pero también tiene cierto carácter literal, ¿sí? En el sentido de que el temblar a la palabra de Dios es darle la importancia, ¿sí? Como si tuviéramos ahí un manual que nos va a sacar y fuera la única salida de la situación actual desesperante y de muerte en la que estamos. Temblar ante la palabra del Señor es, por ejemplo, una señal de temblar ante la palabra del Señor lo que están haciendo ustedes aquí, buscándole, viniendo a nutrirse de la palabra del Señor. Pero no es suficiente. Es una parte esto, el congregarnos, el compartir la palabra, el recibir el mensaje que el Señor está dando por medio de los siervos que viene tratando y le buscan. Hay una parte que es personal, hay una parte que es ir yo a la palabra del Señor, ir yo a buscar, ir yo a leer y encontrar y determinar con disciplina y por decisión esa instancia y ese tiempo en mi día a día, en la semana y en el correr de los días. De nada me vale a mí leer mucho de la palabra 7 días y después estar 3 semanas sin leerla. ¿Sí? Es importante que, como hablaba hoy al principio, sea una carrera de resistencia y no de velocidad. Es decir, no de reventarme una semana y después aflojar. No, preferible leer 5 versículos una vez por día y después empezar a sumar. Bueno, ya leí 5, ahora paso a leer 10. Ahora paso a leer un capítulo por día. ¿Sí? Y si no saben cómo hacerlo, pueden consultarle a la pastora Viviana o mismo al grupo no pueden escribir porque solo escriben los administradores, pero pueden consultar a la pastora Viviana con la cual todos tienen contacto, cómo arrancar a leer la palabra. Yo quiero arrancar, la verdad me tomo en serio el mensaje, me ministró, ¿cómo arranco? Porque la verdad no sé por dónde arrancar. Es un libro que lo empiezo a leer y no entiendo, voy al Génesis y no entiendo nada de lo que dice, no sé por dónde arrancar, ¿por dónde arranco? Bueno, y ahí la pastora los va a guiar. Si quieren un adelanto, para los que estén tomando nota y este mensaje ya le estén dando la importancia y el valor que tiene, pueden arrancar por el libro de Mateo, en el Nuevo Testamento, el Evangelio, donde comienza el Evangelio, ¿sí? Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, cuando arranca el nacimiento del Mesías. Y de hecho, si van ustedes a Mateo, van a poder ver ahí que arranca con la genealogía de Jesús. Ya arranca ahí Jesús como centro del mensaje. Y de hecho, Jesús es el centro del mensaje de la palabra. Y justo el libro en el que estamos situados, Isaías, se le conoce como el Evangelio del Antiguo Testamento. Pero para ir resumiendo, eso, darle importancia a la palabra. Y darle importancia a la palabra no solo buscando, sino a la hora de proceder. Porque genial, me sé el manual de memoria, leo la palabra, qué genial. Mira cómo sabe la palabra. Qué impresionante. Ahora, los va a reaccionar en la calle y lo que leyó y lo que sabe, ¿sí? Puro manual, pero en el práctico también es eso, el temblar a la palabra. Si uno se llena de la palabra, a la hora de actuar, puede tener la herramienta para decir, bueno, mirá, tiemblo ante la palabra de Dios, o, como dice el versículo 3, como que dice acá, escojo mi propio camino y hago la mía. Me pasó hoy, en el tránsito, una persona que me iba trancando, 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 y yo lo quería pasar, ¿viste? Y digo, Señor, ya arrancó el día con desafío. Cuando uno tiene que compartir la palabra, los desafíos afloran, llueven. Digo, Señor, me quedé quietito. Ya empezaba a sentir el volcán erupcionar adentro por mi carácter, que el Señor está tratando. Y dije, Señor, la lava que quede ahí. Y eso es temblar ante la palabra del Señor, como en tantas otras ocasiones. ¿Sí? El saber qué es lo que al Señor le agrada, el saber qué es lo que el Señor espera de mí y me hará acepto delante del Señor. Porque de lo contrario, si yo no le doy la importancia, la tendencia es a que me comporte y me conduzca como una persona del versículo 3. Y uno ve aquí que dice que sacrifica buey y que sacrifica oveja. Todos estos eran protocolos que el Señor había establecido para ser purificados, para ser aceptos delante de Él, para poder acercarse al Señor de una manera limpia, a través de sacrificios de sangre.
pero que él aquí los menciona como que sacrificás buey, sacrificás oveja, pero haces lo que querés por dentro, o tu corazón está inclinado a lo tuyo. Entonces, para mí eso no sirve. Son esos trapos de inmundicia que hablábamos hoy. Yo necesito un espíritu pobre y humilde, que de repente sea un tipo que por dentro es un desastre, pero que va ante el Señor con esa condición, consciente de cuán limitado está y cuán inacepto es delante de Él, pero que le hace partícipe y le dice, Señor, aquí estoy, transfórmame. Y aquí voy a lo que les decía hoy de la alabanza. En la alabanza teníamos una alabanza y una adoración que fueron compartidas. Cuando terminó la primera alabanza, Cami dice, tengo una adoración. Yo tenía otra. Digo, ponela tú, que sos la que se encarga del ministerio de la alabanza y la adoración. Y cuando la puso, el Señor me trajo así lo que le faltaba a mi mensaje, que es la palabra de saqueo. La palabra de saqueo está en el Nuevo Testamento, la pueden encontrar. Después les paso bien en qué versículo está precisamente. Pero saqueo era una persona, un publicano, parte del pueblo hebreo que trabajaba para los romanos y recaudaba impuestos. Como el pueblo de Israel estaba bajo el dominio de Roma, habían sido conquistados, en la antigüedad se llamaba fueron hechos tributarios, es decir, los romanos había más civilización, había más estrategia. Como hoy en día nosotros pagamos impuestos, los romanos a los que conquistaban los hacían tributarios, había control de Roma y gobierno sobre las determinadas naciones y ciudades y pagaban impuestos, ¿no? Entonces alimentaban a el sistema, al César. ¿No? Ahí tenemos el dicho de Jesús, puede dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y este publicano, que se llamaba Saqueo, eh, era recaudador de impuestos. Y claro, era como, eh, si lo llevamos hacemos una alegoría al fútbol, uno de Nacional que trabajaba para Peñarol. Entonces, claro, los de la barra brava de Nacional, los de la hinchada Nacional, se lo querían comer crudo. Eran bastante repudiados y despreciados los publicanos, los cobradores de impuestos. Mateo, por ejemplo, era uno de estos. Era un publicano. ¿Sí? Entonces, ese publicano estaba lleno de plata, porque era así, estaba lleno de plata, de hecho estafaba y cobraba de más y se mandaba las suyas. Y en un momento Jesús pasa por ahí, pasa por donde estaba él era chiquito de estatura, y se sube a un árbol. Era una persona que tenía todo en cuanto a lo material se refiere, y sabemos que cuando uno está muy bien económicamente, tiene un estatus, tiene fuerza, tiene espalda, como se dice en la jerga. Y a pesar de todo esto, él sube a un árbol para hacerse visible a Jesús y tiene una conversación con él y le invita a su casa. Entra en mi casa, entra en mi vida, derriba mi estructura, sana todas mis heridas, dame de tu sanidad, quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor, haz un milagro en mí, dice la adoración. Y es tal cual el resumen y la esencia de la conversación que tiene con Jesús y de su corazón. Teniendo todo eso en lo material, él lo desecha, porque sabía que no era bien ganado, que no era algo puro. Le dice, a los que le cobré 100 les voy a pagar 400. Es decir, al que le cobré X, le voy a restituir 4X, que eso está en la ley del Señor en el Antiguo Testamento. El que robaba o defraudaba a un hermano, al prójimo en algo, en una vaca, le tenía que pagar por 4. ¿Sí? Entonces él tiene ese corazón, cuando Jesús le dice, eh, hoy ha entrado la salvación a tu casa, él cambió su corazón y renunció a todo lo que en su corazón estaba entronado para entronar a Jesús. Entonces fue una persona que teniéndolo todo en lo material y a los ojos vista, eh, era pobre y humilde de espíritu, o fue pobre y humilde de espíritu cuando, en el momento preciso, cuando Jesús se le presentó. Podía haberlo dejado pasar y en lugar de abrir la puerta y cenar con él, o comer con él en intimidad, en comunión, perder eso, o hacer lo que hizo. Capaz que fue altivo y fue soberbio toda su vida, pero en el momento en que Jesús se presentó, su corazón tuvo la postura correcta, esa pobreza y humildad de espíritu, y ante su palabra
seguramente tembló, pero bajó del árbol, bajó de esa postura alta donde él estaba y dio lugar a un encuentro con el Señor. Entonces, cuando el Espíritu me ministraba en esto, yo podía entender cómo siempre estamos a tiempo, cuando estamos escuchando la palabra, de tomar la decisión correcta, de temblar ante la palabra del Señor. Y esto no nos hace cobardes, todo lo contrario. El temor, con temor y temblor, nos dice la palabra que hay que estar atentos a nuestra salvación. El temor y el temblor a Jehová, a Dios, al Padre, no es un temor de miedo, de terror, sino de reverencia, de respeto, de reconocimiento de su postura, de su lugar y del nuestro. Cuando se nos revela su lugar, su esencia, que eso pasa cuando uno lee la palabra, que eso pasa cuando uno ora y persevera en el caminar del cristiano, aún así tropiece, podemos ver cómo nuestra vida se va encaminando, nuestra vida se va ordenando y nos vamos ubicando en los laureles. ¿Sí? Nos vamos ubicando en nuestro lugar y en el lugar que el Señor tiene. Y cuando nosotros nos ubicamos en el lugar y le damos al Señor el lugar que Él tiene, Él empieza a hacer en nuestra vida acorde a lo que fuimos creados y acorde a nuestro propósito. ¿Cuánta gente uno ve errada y corrida de lo que el Señor tenía preparado para ellos, entendiendo y sabiendo que el Señor nos creó? Imagínese usted a una persona que quiere tomar la sopa con tenedor y el tenedor quiere ser cuchara y quiere ser cuchara, por más que haga y por más que se transforme y etcétera, no es para lo que fue diseñado. ¿Cuántas personas vemos nosotros en nuestra vida que están vacías, que están erradas, que uno la ve, por ejemplo, y es una de las cosas que el Señor no aprueba en cuanto a lo sexual, a la orientación sexual? Personas que fueron creadas hombres que apuestan, abogan y están orgullosos de buscar la plenitud de pareja con hombres. No fueron para eso creados. El Señor determinó para su vida que fueran hombres, varones, para que su complemento fuera una mujer. Y son personas que perseveran y que insisten, ¿no? Porque a veces, y no aceptan el mensaje del Señor pensando que uno lo está discriminando o creyéndose mejor. Todo lo contrario, todo lo contrario. Pero sí entendiendo que si no toman a tiempo una actitud de arrepentimiento y una apertura a que el Señor haga, luego uno los ve en toda su vida corridos del propósito, siendo tenedor y queriendo ser cuchara. Como eso en tantas personas que insisten en robar, personas que insisten en tener rencor en su corazón y no perdonar, entre tantas. ¿Sí? Ese fue el ejemplo que se me ocurrió. No perdiendo de vista también que el pobre y humilde de espíritu da lugar al Espíritu Santo de Dios. La estructura del hombre es la siguiente: mente, cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo debería ser la estructura, el cuerpo debería ser el esclavo de la mente, del alma. El alma y la mente debería ser el esclavo, los esclavos del espíritu. Y nuestro espíritu estar sometido y ligado al Espíritu Santo de Dios. Si la estructura es esa, y por más de que todos estamos siendo sanados en el correr de toda nuestra vida, el Espíritu de Dios puede obrar y la cadena de mando es la correcta. El cuerpo esclavo al final, la mente y el alma ligados al Espíritu, por más de que tengamos aún heridas y dolor en el alma, sujetarnos al Espíritu de Dios, porque nuestro espíritu está sujeto al Espíritu de Dios. Y de esa manera poder obrar de la manera correcta. Como hoy Agustín quería pasarle por la derecha al que lo estaba trancando por la izquierda, por donde pudiese, y decirle un montón de cosas, el cuerpo esclavo y el alma también al Espíritu de Dios por lo que la palabra hace, ¿sí? Y por lo que la búsqueda también y la llenura del Espíritu, que es el que nos da el amor de Dios, sin el cual somos inútiles y nuestras obras no valen nada, podemos proceder. Y este Espíritu de Dios, para que tengan
noción, era el que estaba dentro del mismísimo Señor Jesucristo. Estos días leyendo el libro de Lucas, yo podía ver que es bastante más gráfico en cuanto a cómo el Señor liberaba a los que estaban cautivos por posesión demoníaca. Él se presentaba directamente y los demonios sabían quién era, la autoridad que tenía y le pedían por favor, no nos mandes al abismo, mandanos a un hato de cerdos, a una manada de cerdos. Y uno lo veía como había una autoridad y un poder del Espíritu de Dios que obraba en Jesús, que, bueno, es lo que opera también en nosotros. ¿Sí? En el libro de Zacarías, capítulo 4 versículo 6 vemos a el profeta Zacarías dando palabra de parte del Señor a Zorobabel, que era el líder eh, cívico de Israel en ese momento, en la parte gubernamental, que estaban empezando a reconstruir los muros, la ciudad de Jerusalén posteriormente, luego de que habían sido llevados cautivos a Babilonia, y le dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y ahí uno puede entender que no es por nuestros caminos, no es por nuestra prudencia, como veníamos estudiando el martes, no es con nuestro entendimiento que nosotros vamos a poder caminar esta vida. Uno lo ha intentado en el correr de su vida y lo único que ha hecho es fallar, porque por nuestros medios, genuinamente, no vamos a poder hacer ni ser todo lo que el Señor requiere para que podamos ser aceptos delante de Él, ayudar a otros a ir a Él de manera eficiente y poder ser salvos y aceptos en el reino de los cielos. Pues sabemos que el mismísimo Señor Jesús nos dice que sus hermanos, con los que Él puede tener comunión, sus amigos, son aquellos que hacen lo que a Él le agrada. Y lo que a Él le agrada es lo que al Padre le agrada, a Dios. ¿Sí? Y por nuestros medios es imposible genuinamente y absolutamente hacer todo lo que el Señor requiere. Por eso Él puso al Salvador, a Jesús en medio, porque a diario pecamos, a diario caemos. ¿Sí? Es nuestra naturaleza, es nuestra condición. Y a veces hasta ni haciendo nada con los pensamientos, dudando, poniéndonos nosotros en una posición por encima de el Señor o por encima de otro hermano, no perdonando, en un montón de cosas. Entonces, yo los invito a que con perseverancia, con denuedo y con hambre y responsabilidad, porque uno es responsable. Me acuerdo de un dicho que decía, un conocido que decía, la salvación es personal. Uno no puede decidir por el otro. Entonces es una guerra que uno tiene que pelear personalmente. Y no la peleamos solo. No es con ejército, no es con espada, es con el Espíritu de Dios. Y llenarnos con el Espíritu de Dios es un proceso de continuo. Es como mantener el agua caliente, bien caliente. De repente la tiene hirviendo, espectacular. Ya cuando empieza a bajar 80, 70, 60, metele fuego. Mantén vivo, mantén encendido el fuego del don de Dios que hay en ti. Eh, hay una exhortación en el Nuevo Testamento que le hace a un siervo del Señor que es así, mantén vivo el fuego, el fuego de Dios, el fuego del don de Dios que hay en ti. Es como mantener el agua hirviendo. Tenemos que estar continuamente buscando, ¿sí? Alimentando, poniéndole leña al fuego. Y la oración, la palabra del Señor y la obediencia a la palabra del Señor son las tres patas que nos pueden dar estabilidad en lo espiritual. Porque cuando uno empieza en lo espiritual a tomar decisiones y acercarse al Señor, se va a empezar a levantar lo que se llama resistencia, ¿sí? En lo espiritual. Van a empezar a surgir un montón de cosas, dudas, situaciones, desafíos que lo van a querer a usted alejar, entibiar, enfriar. Porque cuando no molestamos, cuando somos del otro bando, no pasa nada. El diablo, el enemigo ya nos tiene en el bolsillo. Ahora, cuando nos cambiamos de bando, al enemigo le duele, porque él se quiere arrastrar a todo lo que pueda con él, al lago de fuego y azufre, de condenación.
Entonces, es importante que estemos con la armadura de Dios, como dice Efesios capítulo 6. Ahí se nos habla de la armadura de Dios, la coraza de justicia, somos justos por medio de Jesucristo, el yelmo de la salvación, sabiendo que somos salvos por medio de Jesús, la espada de la palabra del Señor. Si nosotros somos diestros con la espada, podemos defendernos. El escudo de la fe para apagar los dardos envenenados del enemigo, que continuamente nos está remachando la cabeza, tácate, 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 y cuando aflojamos y bajamos el escudo, nos remacha. Nos da en la cabeza ta, 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 pensamiento, pensamiento, pensamiento de derrota, de duda, de escasez, de fracaso, etcétera, etcétera. El apresto del evangelio, que el apresto es el calzado. Napoleón mismo decía que uno puede perder una guerra dependiendo del calzado que use. Entonces, nosotros debemos de entender que estamos en una guerra, ¿sí? Por más de que no estén cuerpos desmembrados alrededor nuestro, etcétera, podemos ver cuántas cosas pasan. Cuántas personas en el correr de un año pasan a mejor vida o a peor de nuestro entorno, ¿sí? Entonces, estemos despiertos, estemos atentos a la palabra que el Señor va ministrando y busquémosle. Busquémosle de corazón genuino, porque les reitero, la persona que está aquí compartiendo este mensaje es una persona que, lejos de estar en un estrado o en un pedestal, creyéndose una persona superior o elevada espiritualmente, es una persona que cada vez más se le revela su pobreza, su carencia, su indigencia en cuanto a lo espiritual, a su naturaleza. Y cada vez más siento esa necesidad de ir al Señor. O sea, que lo que les estoy compartiendo, que es inspirado por el Espíritu, es algo que uno está viviendo. Y que es el mismo Espíritu que opera en los mensajes que la pastora Viviana siempre nos está eh, llevando, trayendo. Venid a mí, los que estén cansados, necesitamos pulir esto, necesitamos pulir lo otro. No como algo desalentador, que siempre estás mal, sino como estoy buscando que seas acepto. Estoy buscando esa versión rumbo a la perfección que es nuestro Señor Jesucristo. Sean imitadores de mí, decía el apóstol Pablo, como yo soy de Jesucristo. Y a la misma vez el apóstol Pablo te decía, cuando hablaba de los pecadores, de los cuales yo soy el primero, porque se le revelaba su condición en lo natural, perseguidor de la iglesia, asesino de cristianos. Vaya uno a saber las crueldades que cometió. Pero cuando el Señor Jesús se le puso delante, su vida cambió. Entonces, tengamos presente esta palabra, continuemos peleando la buena batalla, y así se despide el apóstol, creo que era el apóstol Pablo, si no era el apóstol Pedro, era el apóstol Pablo, pero peleemos esa buena batalla de la fe en este tan breve y efímero transcurso que es la vida, pero en un transcurso en el cual el Señor se manifiesta, nos trata y también se glorifica. Así que bueno, este fue el mensaje del Señor. Les quiero mostrar cómo yo siempre, en este caso, a ver, acá hay una predica a mí. Acá, no, no. Pero, a ver si es esta. Bueno, en fin, siempre me lleva, por ejemplo, todo una serie de anotaciones y estructura, etcétera. Y la predica que el Señor estableció hoy, eh, acá lo tengo, es esto. En blanco. Solo me dio el título y la palabra y fue un fluir porque entendí que el espíritu quería moverse de esa manera, siendo él. Y como habrán visto, fue algo que fluyó, porque es en lo que uno está siendo tratado y bueno, el Señor se va a glorificar sin dudas. Así que bueno, tengámoslo presente, luego les compartiremos la grabación del mensaje para los que quieran meditar en lo que se compartió hoy. Y lejos de desalentarlos, los animo a que continúen peleando la buena batalla y agarrando la espada para practicar contra el árbol, como uno ve en las películas. ¿Sí? Vamos a culminar el culto de hoy, esta instancia de reunión, con una oración y dándole lugar al Señor para que siga haciendo en nuestras vidas.
Padre, en el nombre de Jesús, aquí con mis hermanos presentes, te damos las gracias por este mensaje. Te damos las gracias por tener una computadora, internet, calor, un hogar, un techo, un baño para darnos una ducha caliente, alimento, sustento, salud, salud a nuestra familia, por protegernos de tantas cosas que ni sabemos ni imaginamos. Te damos gracias por lo que hiciste en la cruz por nosotros, Señor. Y te pedimos que continúes tu buena obra en nosotros, que nos des fuerzas, que sea tu Espíritu Santo moviéndose en nosotros, como veíamos hoy, pues sabemos que no es con nuestras fuerzas ni entendimiento. Queremos que nos guíes, queremos que nos guardes, queremos glorificarte y agradarte. Permítenos, Señor, terminar esta jornada de una manera amena, provechosa, en el nombre poderoso de Jesús. Atamos toda venganza, toda retaliación y todo ataque y contraataque de parte de las tinieblas en el nombre poderoso de Jesús. Y toda obra de tinieblas, todo trabajo que se haya levantado en nuestra contra, lo cancelamos en este momento en el nombre de Jesús, sabiendo, Señor, que ninguna arma forjada en nuestra contra ha de prosperar, ni ninguna lengua que se levante, toda lengua que se levante en nuestro juicio será condenada. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Esa palabra que les acabo de compartir está en Isaías 54:17. Ningún arma que se forje en nuestra contra prosperará y será condenada toda lengua que se levante en contra de nosotros en juicio. Por eso nunca nos conviene hablar ni de un prójimo, pero menos de un siervo del Señor, por más cerrado que esté, mal, ni en juicio, aunque corresponda. Es mejor callarse. Se lo digo porque a veces la lengua de uno es más rápida que la mente y el espíritu. Les mando un gran abrazo, espero que lo puedan Tenía digerir. un par de consultas, tenía. Y cómo no, Cecilia, adelante, qué bueno. Viste la parte que hablaste de las personas, los gays y las personas que nacieron hombres bueno, Sí, yo pregunto, ¿no? ¿Esas sí, personas son aceptadas en la iglesia? es una muy buena pregunta. Esas personas son aceptadas en la iglesia. El tema es el siguiente, el Señor va a empezar a obrar en sus vidas y va a llegar un momento en el cual esas personas van a tener que tomar una decisión de hacer mi voluntad o hacer la del Señor. La Ajá. voluntad del Señor se manifiesta en que yo fui creado hombre o mujer. Ahora, ¿yo le doy lugar a la palabra del Señor o me mantengo en mi orgullo, como se define eh, el día, el mes, y hay tanto movimiento en cuanto al orgullo? ¿O hago lo que el Señor quiere y le doy lugar y empiezo a dejar que obre? Y empiezo a buscarlo en oración y empiezo a buscar en su palabra dónde está esto que me están compartiendo. ¿Es así, Señor? Porque yo siento de esta manera, como por ejemplo un homicida, un violento, un ladrón. El ladrón es recibido en la iglesia. De hecho, este ministerio comenzó con exadictos o personas aún en adicción, que robaban a la madre, que la cascaban igual para sacarle para consumir pasta base, cocaína, etcétera. Eran aceptos y de hecho tuvimos largo tiempo llevándole palabra a gente en esa condición. Ujú. Muchos perseveraron en ella y terminaron yéndose. Y otros le dieron lugar al Señor Entiendo. y apostaron al cambio. Es eso. No es que las personas con orientación sexual que no va acorde a lo que su biología describe, Y si están, deciden quedarse así, como ellos decidieron, ¿son perdonados o se van mm, mirá, sin ser eh, perdonados? está en la palabra que ni los ladrones, ni los homicidas, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los que se echan con hombres, ni hombres que se echan con hombres y viceversa, Ujú. mujeres con mujeres, entrarán en el reino de los cielos. O sea que no serán perdonados. Si a tiempo en la tierra, y esto es gran parte, es el centro del mensaje que también compartimos, si a tiempo en vida se arrepienten, así sea en el último segundo, Señor, esto no estuvo bien. Por medio de Jesús te pido perdón y te pido ser acepto en el reino de los cielos, como pasó con el ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz era un ladrón.
y los ladrones no entrarán en el reino de los cielos. ¿Cuál fue la actitud de uno de los ladrones? Señor, yo sé que estuve mal, vos no hiciste nada para estar acá, pero te pido que hoy me recibas en el reino de los cielos. Yo sé que estuvo mal lo que hizo. En el último segundo de su vida, porque a poco, Sí. en los últimos minutos. Y el Señor le dijo, ten por cierto que hoy cenarás conmigo en el reino de los cielos. Y fue recibido. Y así como te digo esto, tantos hombres de Dios, pastores, etcétera, si hasta el último momento no perseveran, y fue una palabra que usé mucho en este mensaje, la perseverancia, Ujú. en el camino del Señor, sabe Dios cómo van a terminar. Porque el Señor nos usa con el propósito que tiene en nuestra vida. Ahora, mi fruto, mi uno a uno con el Señor, puede ser totalmente diferente a lo que la gente ve. A un super pastor, mega iglesia, etcétera, y ahora el uno a uno con el Señor, ¿cómo está? Eso es lo más importante. Pero quiero que Ujú. te quedes con esto, Ceci, y si no respondo a tu pregunta, sentite libre de continuar ahondando. Y es que una vez la palabra del Señor viene, nos confronta. Entonces, ¿cómo opero yo en mi corazón? ¿Cómo acciono una vez la palabra vino? Así como hablamos de la homosexualidad, hablamos del adulterio o la fornicación, personas que engañan a su pareja y permanecen en eso. O codician mentalmente a la mujer del otro. Jesús vino a hilar fino, a cortar fino. Entonces, eh, con esto no nos quiero desalentar, porque la tentación está ahí y la carne demanda mucha de esta porquería que el Señor denuncia. Ahora, ¿cómo está mi espíritu? ¿Es pobre y se humilla ante el Señor? Mirá, Señor, mirá los pensamientos que me vienen. Le quiero pisar la cabeza a este. Me gusta la mujer del vecino. Señor, perdoname. Señor, ayúdame. Y persevera en oración y en la palabra. O, bueno, mira, me gusta la mujer del vecino. ¿Qué le voy a hacer? Y bueno, está. Vos me perdonás, Señor. Son actitudes diferentes, ¿sí? Y el Señor nos llama a tomar nuestra cruz y seguirle. Entonces, el tomar nuestra cruz es tomarnos en serio este caminar del cristiano. Y quien les habla no es alguien que esté ajeno a todas las cosas que cita la palabra en cuanto a los que no entrarán en el reino de los cielos. Porque es cuestión de tomar una mala decisión. Ahora, ¿quién reina en mi corazón a la hora de decidir? Vienen por ahí. No sé si respondí tu pregunta, Ceci. Perfecto. No sé si Sí, tiene alguna duda más. La verdad que está genial, Ceci, que preguntes todo porque es la idea. Que todas las dudas puedan ser evacuadas y que la palabra fluya y el mensaje se concrete. Estás en silencio ahí. Ahí va. muchas gracias. Sí, No, por favor. Si surge alguna duda futuro, Cecilia, Oscar, tíos, Álvaro y Carmen, eh, plantéenla a Viviana. ¿Ah? Sé, Ceci, que ahora Viviana está en contacto contigo, así sí, que tengan libertad. muchas gracias. Por favor, les mandamos un gran abrazo. La paz de Dios sea con ustedes. Nos vemos el martes, si Dios quiere. Bendiciones. Abrazo.